Las fábulas o cuentos son historias enfocadas en niños. Estos generalmente tienen el propósito de hacer claras y didácticas ciertas enseñanzas o lecciones que queremos que tengan los niños o las niñas. Por ejemplo, la historia del niño que gritaba "ahí viene el lobo" cuando en realidad no venía, lo que hace es mostrar al niño que con constantes mentiras va a existir una pérdida de confianza y cualquier otra cosa que él nos diga no se la vamos a creer tan fácilmente. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar como tal de las historias y los niños. En esta ocasión vamos a usar una historia que no solamente es real, sino que nos va a permitir a los padres y cuidadores poder entender por qué es tan necesario poner límites a los niños y sobre todo cómo hacerlo de una manera efectiva. En una ocasión, a una niña de tan solo 4 años le regalaron una goma para borrar que tenía un olor a fresa. A la mamá le pareció una excelente idea darle este regalo, pues con ello buscaba incentivar la manera en la cual la niña percibía la escuela. La niña se emocionó mucho, pues esta goma con forma de osito color rosa tenía un intenso aroma a fresa, y pasó 3 horas con la goma pegada a su nariz, pues ella quería seguir oliendo ese aroma que la cautivó. Sin embargo, mientras la madre realizaba sus actividades diarias hogareñas, se percató que la niña iba caminando de un lado a otro con la mano pegada de esta forma a su nariz, pues ella seguía oliendo este olor. Y al darse cuenta de esto, de una manera tajante le dijo a la niña: "No hagas eso, niña, te ves horrible andando así por la casa", a lo que posteriormente siguió con su rutina diaria. En ese momento, en la cabeza de la niña se generó una confusión terrible, pues para ella era ilógico que algo que olía tan rico y que se lo acababa de dar su mamá, estuviera mal que lo estuviera oliendo todo el día. Simplemente esto no tenía ningún sentido. Sin embargo, lo que alcanzó a procesar de las frases que le dijo su madre era de que lo que estaba mal era tener la mano pegada a la nariz. Así que después de pensarlo durante bastante tiempo, finalmente encontró la solución. De manera sutil y con la mayor precisión que pudo, diseccionó una de las orejas del osito rosa, para posteriormente poder introducir tal oreja en una de sus fosas nasales, con lo cual ella podría seguir disfrutando de ese aroma sin tener la mano pegada a la nariz. Al principio todo parecía haber salido perfecto. Ella podía seguir disfrutando ese aroma y tenía las 2 manos disponibles para poder dibujar. Sin embargo, después de un tiempo, ella notó que tal oreja estaba entrando cada vez un poco más de lo que ella hubiera planeado. Así que con sus dedos, ella intentó extraerlo de su nariz. Sin embargo, esto no funcionó. Incluso pese a sus esfuerzos, la oreja entró cada vez más con cada intento que hacía, llegando al punto en el cual ella sentía que no podía respirar de una manera adecuada, por lo cual ella decidió indicarle a su mamá que sentía algo raro en su nariz. Su mamá procedió a revisarla, primero intentando limpiarla o viendo si tenía algún tapón, pero aún después de varios intentos para poder limpiarla, nada mejoraba. Inclusive durante estos procesos, la madre notó cómo la nariz de la niña se comenzaba a poner cada vez más morada, por lo cual decidió inmediatamente llevarla a urgencias, donde un médico con unas pinzas enormes comenzó a introducirlas en su nariz con la finalidad de extraer aquello que estaba obstruyendo las fauces nasales del infante. Pero por alguna extraña razón, el doctor debió haber cometido algún error durante este procedimiento, lo cual terminó por desencadenar la necesidad de sedar a la niña para extraer de una manera correcta aquella oreja rosada con olor a fresa, buscando que la situación tan complicada que sucedió aquel día le recuerde a la hora adulta de casi 30 años que la imprudencia cuesta caro. Analicemos un poco más a fondo toda esta historia. Podríamos quedarnos con la conclusión de la madre pensando que solamente se trató de la imprudencia de un acto de una niña de 4 años. Sin embargo, estamos leyendo esta historia desde la perspectiva de la entonces niña. Como mencionamos en el video anterior, la empatía va más allá de ponerse solamente en los zapatos del otro. Aquí podemos ver tácitamente cómo la niña no comprendió a qué se refería la madre exactamente cuando le decía "te ves con la mano mal pegada en la nariz", por lo cual la niña no vislumbró el peligro que tenía al asfixiarse. Ella simplemente vio o comprendió que lo que estaba mal era tener la mano pegada a la cara. Como hemos mencionado también en transmisiones y videos anteriores, los límites deben ser muestras claras y concisas de situaciones o actos que pueden poner en peligro la vida o el bienestar del infante. Por ejemplo, cuando a un infante le decimos que no corra con las tijeras en las manos, no es porque los cuidadores seamos seres malvados que no queramos que jueguen por la casa. Lo decimos y evitamos porque existe un riesgo real y latente, del cual aún ni el niño no es consciente completamente.
Recordemos que los infantes están en un constante descubrimiento del mundo, y nosotros como padres debemos de brindar esa posibilidad de descubrirlo, así como mostrarle que aquellos límites que se deben de respetar no son una imposición, son algo requerido por cualquier humano. Esto podemos hacerlo mostrarles que, incluso nosotros como adultos, también tenemos límites y reglas las cuales seguir, tales como lo pueden ser los reglamentos de tránsito, horarios en el trabajo, incluso la obligación por ley de cuidar y velar a las infancias. Hay que recalcar que tampoco se debe de caer en una sobreexplicación de las cosas. Lo mejor para los infantes es ser eficaces, claros y concisos. Lo más común es que si existe alguna duda por parte del infante, él mismo se encargará de hacérnoslo saber mediante alguna pregunta. Otro punto a destacar es que las niñas y niños tienen una manera muy distinta de ver el mundo, por lo cual cosas que son evidentes para nosotros no lo son tanto para ellos, por lo cual no debemos de tacharlos de incompetentes o inmaduros, pues esto afecta naturalmente a su autoestima y los estamos sobajando por algo que es completamente natural, como lo es entender su entorno de una manera distinta. Esta historia ejemplifica claramente cómo muchas ideas preconcebidas, gracias a generaciones anteriores, sobre cómo se debe de llevar a cabo la crianza de los infantes, han ido siendo rebasadas, y nuevas perspectivas, como la crianza respetuosa, permiten entender de manera distinta situaciones de la vida real, las cuales ayudan a que estemos atentos a situaciones que son completamente evitables. Ahora, para entender mejor los límites, pongamos un nuevo ejemplo. Esta vez es una situación que ocurrió con un adolescente. Este adolescente había juntado dinero para poder realizar la compra en un videojuego. Evidentemente, para poder realizar esta compra en línea, tenía que pedir prestada la tarjeta de alguien. Así que se la pidió a su mamá y él le entregó el dinero en efectivo que había juntado. La madre accedió, pues solamente iba a hacer una compra de alrededor de 200 pesos, por lo cual le prestó la tarjeta y posteriormente le fue devuelta. Sin embargo, al fin de mes, cuando llega a su estado de cuenta, ella se percata que hay un gasto de 200 pesos más a lo que ella había considerado en sus cuentas. Después de ciertas aclaraciones y llamadas al banco, ella se percata que hay una segunda compra en esa misma tarjeta del mismo videojuego que le había pedido su hijo. Después de muchas más llamadas al banco, encuentra que no fue un doble cargo o alguna situación de error, sino que efectivamente su hijo había realizado una segunda compra. Después de evidentemente una gran confrontación entre madre e hijo, logran encontrar la verdad. Al adolescente se le hizo fácil, al tener registrada la tarjeta en la aplicación, realizar una segunda compra. Él argumentaba que al final de mes, al llegar su beca, le daría el dinero a su mamá. Sin embargo, evidentemente la madre estaba muy molesta, pues no le había consultado nada. Quizás pudo haber accedido sin ningún problema a esta petición, pues no es nada descabellado y tampoco era una suma tan excesiva de dinero. Pero evidentemente la falta de confianza y la responsabilidad del chico de usar este número sin ninguna precaución pudo haber desembocado en algo peor. Evidentemente, el límite o el castigo más fácil para cualquier madre hubiera sido quitarle el videojuego o la consola y no dejarlo usar durante varios meses. Sin embargo, aquí se utilizó una herramienta muy importante para poder delimitar límites que se van a seguir ocupando en la vida real. Al final de mes, cuando llega la beca del chico, evidentemente por ser menor de edad, necesita que un adulto lo acompañe al banco, siendo su madre quien se encargaba de tal situación. Así que saliendo del banco, su madre le pidió el dinero que había cobrado a su hijo, y del dinero total de su beca ella tomó 1,000 pesos. Actualmente aquí en México, muchas de las becas son cobradas en unas tiendas llamadas Electra, así que aprovechando que se encontraban ahí, la madre se dio la tarea de demostrarle a su hijo cómo si tú compras algo, para lo cual no tienes aún el capital suficiente, te puede traer consecuencias muy graves si lo haces con irresponsabilidad. Le demostró cómo, por ejemplo, si tú quieres comprar alguna televisión que cuesta originalmente quizás 6,000 pesos, si tú la compras a crédito, la puedes llegar a pagar hasta en 12,000 pesos. Por eso, al su hijo haberle tomado prestado sin su consentimiento, ella decidió tomarle algo así como el triple de lo que él tomó. Después del gran sermón que tuvo que soportar el adolescente cuando se enteraron de lo que había realizado, y posteriormente cuando se le da esta lección en forma de un límite y un castigo, estamos casi completamente seguros que va a aprender su lección. Y es que si bien para nosotros quizá 1,000 pesos podría parecer una cantidad no tan grande, estamos hablando de casi la totalidad de su beca,
por lo cual durante ese mes se verá restringido en ciertas cosas o gastos para gustos personales de los cuales quizás él ya tenía contado, y esto le permitirá entender cómo en realidad en la vida adulta tenemos que ser muy cuidadosos con aspectos como las finanzas personales. Nuevamente, en este caso, vemos claramente cómo los límites se deben de poner respecto a cómo funciona el mundo en general. Los límites no se establecen de manera arbitraria y autoritaria, sino se busca forjar la personalidad del chico mediante toma de decisiones, y estas decisiones tienen que considerar tanto su bienestar personal como la convivencia social. Tampoco hay que descartar que una de las maneras más fáciles en las cuales establecer límites es con el ejemplo propio. Por ejemplo, al subir al auto, que vean que también nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad, que quizás si tenemos una motocicleta, nosotros nos pongamos todo el equipamiento necesario para poder abordarla y usarla. Así, cuando ellos, por ejemplo, utilicen una bicicleta, no tendrán ningún problema en usar el casco, puesto que verán que nosotros también usamos estos implementos para cuidar nuestro bienestar. Entre otros límites muy claros está el orden del hogar, la puntualidad, el respetar acuerdos quizás familiares y en general ser responsable. Recordemos que cada infante es distinto, por lo cual sus cuidadores siempre tendrán la mejor manera de inculcarle y mostrarle estos límites. Sin embargo, el poder ser claros a la hora de mostrarle los límites a veces puede llegar a ser algo complicado, por lo cual no está mal si a veces necesitan ayuda, y para ello nosotros podemos ayudarte, por lo cual nos puedes contactar en cualquiera de nuestras redes sociales. Esperando que esta información te sea de utilidad para poder seguir mejorando y entablando una mejor relación con tus hijos, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Eric y estás en Cientía.